¿Trabajás remoto y querés estar tranquilo que lo que estás haciendo no va a ser el próximo incidente de ciberseguridad de tu compañía? Veamos. Vamos a evaluar algunos factores importantes para que tengas en cuenta si trabajás remoto. Porque trabajar remoto incrementa un poco el riesgo de ser víctima de un ciberataque. Y vos no querés ser la persona que se vuelve famosa en tu organización por haber sido la que trajo semejante problema. Así que veamos algunas cosas que tenés que tener en cuenta. La primera y fundamental es que tengas en cuenta el tipo de conectividad y el internet que estás usando. Al final, trabajar remoto significa trabajar mediante internet, es decir, que te estás conectando a la red de tu trabajo y lo estás haciendo de forma remota. Esto, dependiendo de tu trabajo, puede tener mayores o menores riesgos. Pero lo que es importante que consideres es desde dónde estás trabajando. Si estás trabajando en una red pública, lo cual ya de por sí no sería recomendable porque la mayoría de las redes públicas de una forma u otra pueden ser comprometidas, lo que es importante que tomes en cuenta es que al menos si vas a trabajar desde una red pública, que trabajes usando una VPN. Una VPN en términos muy sencillos es como un túnel por el que van a pasar tus datos y de forma tal de que quien está mirando esa red pública puede ver el túnel pero no puede ver los datos que pasan por dentro. Es decir, este túnel encripta la información para que quien está mirando el cable, por así decirlo, o en este caso las ondas de Wi-Fi, solo pueda ver información encriptada y no pueda ver tus datos en concreto. Esto es absolutamente clave si trabajas en una red pública. Y para que quede bien claro, ¿qué es una red pública? Una red pública es una red en la que tú no eres el dueño o no tienes control. Es decir, si estás trabajando desde Starbucks, es una red pública. Si estás trabajando en un aeropuerto, es una red pública. Si estás trabajando en el restaurante de tío Pepe que se encuentra aquí a la vuelta, es una red pública. Si estás tomando un café en un café de especialidad y estás usando internet de allí, es una red pública. ¿Qué no son redes públicas? El Wi-Fi de tu teléfono no es una red pública, es decir, si estás usando tu teléfono, tu 4G o 3G o lo que sea, lo estás usando como hotspot, eso no cuenta como una red pública porque eres tú, por así decirlo, la persona que tiene control de esa red. Aunque aún así no es un estilo de red que yo recomendaría y en todo caso te diría siempre que puedas utiliza una VPN. Pero especialmente usa una VPN si no estás trabajando desde la red de tu casa, que en cierta forma controlas y podemos considerar que es un poco más segura. Sin embargo, justamente como tampoco podemos confiar en la red de tu casa, por obvias razones, porque la red de tu casa puede estar comprometida o también porque puede ser el proveedor de internet que quiere estar mirando lo que estás haciendo. Por lo tanto, recomendación siempre que sea posible utilizar una VPN. No es milagroso, no es la solución mágica de ciberseguridad, no va a solucionar todos tus problemas, pero si estás trabajando remoto sería ideal que trabajes en una VPN. Y más ideal aún es si tu trabajo es el que te provee una VPN para que puedas entonces ingresar y digamos dentro de esa VPN trabajar en la red de la empresa. Esa es en general la mejor forma de trabajar y la que ofrece los mejores parámetros de seguridad. El segundo tema tiene que ver con el uso de los dispositivos y que comprendamos la importancia de para qué se usan esos dispositivos y de qué forma. Si estás trabajando de forma remota hay varios escenarios posibles. Uno, el ideal es que tu trabajo, tu empresa, te dé una notebook especial o un dispositivo, puede ser un ordenador de escritorio o lo que sea, pero que te dé el dispositivo ellos. Y en ese caso, si es así, ese dispositivo debería venir configurado con las políticas correctas de ciberseguridad. Pero más allá, lo importante es que utilices ese dispositivo solamente para trabajar, porque esa es una de las principales reglas en ciberseguridad, que lo que utilizas para trabajar debería ser solo para trabajar y lo que querés utilizar para divertirte, para jugar, para entrar a páginas, para mirar videos, para hacer lo que quieras, eso debería ser un ordenador o un dispositivo separado. ¿Por qué? Porque en esos comportamientos como mirar videos, descargar archivos, bajar lo que sea, hay mucho más riesgo que en las tareas que estás haciendo cuando estás realizando tu trabajo concreto. Entonces siempre es importante que estos comportamientos, por así decirlo, queden separados, es decir, que tengas tu dispositivo personal y tu dispositivo de trabajo. Ese es el ideal y el ideal sería que tu trabajo sea el que te dé tu dispositivo personal. A veces esto no sucede y a veces tenemos que trabajar con nuestro ordenador. En estos casos yo siempre recomiendo que al menos hagamos la inversión en tener un ordenador específico para trabajar y un ordenador específico para divertirse, para tener, digamos, para jugar, para tener acceso a nuestros archivos personales, a nuestras fotos, a nuestros videos. Es decir, yo creo que es súper importante poder separar esos dos mundos.
Si la situación no te lo permitiera y deberías igual considerarlo, hay muchas alternativas. Déjamelo acá en los comentarios si podemos plantear algunas, pero podrías crear máquinas virtuales. Bueno, hay varias formas de resolver esta situación. Pero lo más importante que te lleves con esto es, hay que pensarlo como dos espacios separados, idealmente como dos dispositivos separados. Y lo mismo aplica a celulares o a teléfonos móviles o a tablets o a lo que sea. Idealmente tú tendrás un teléfono que es solo para trabajo y ese teléfono solo te descargas aplicaciones que tienen algún valor para el trabajo y en ese teléfono solo lo utilizas para tu trabajo, y tienes otro teléfono que es tu teléfono personal en el que te descargarás las aplicaciones que te sean valiosas para ti, donde tendrás acceso a tu banco, a tus juegos, a lo que sea. Y insisto, la idea sería no mezclarlo. Esta separación de dispositivos es fundamental en términos de seguridad, porque está más que comprobado que tendemos a tomar muchísimos más riesgos en nuestros ordenadores personales por el tipo de comportamiento que hacemos ahí, ya sea para jugar, para interactuar con desconocidos, para chatear, para bajar archivos, para lo que sea, incluso para bajar software pirata, para bajar películas piratas, para lo que sea. Todos tenemos comportamientos mucho más riesgosos en nuestros ordenadores personales que los comportamientos que en general encontramos en los ordenadores de la compañía. Entonces te recomiendo que hagas todo lo posible para separar esos dos mundos y de esa forma limites el potencial contaminación del mundo personal hacia el mundo corporativo. Y también te diré que en términos de privacidad también es importante esta separación, porque tú no quieres que tu trabajo o tu organización tenga acceso a tus archivos personales, a tus documentos, a tus fotos, a tu video y al resto de a dónde navegas, qué visitas y qué haces en tu ordenador personal. Así que no solo por tu empresa, en este caso también por ti, te recomiendo que hagas lo posible para tener estos mundos lo más separados posibles. Este tercer punto va a ser un poco más complejo, pero es importante. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a entender que la información valiosa debe ser protegida y, si es posible, encriptada. Tenés que siempre pensar que alguien puede tomar eventualmente, ahora o en un futuro, control de tus correos, control de tus documentos, control de tu información. Y aquello que no esté encriptado va a ser muy fácil de leer y de analizar. Por lo tanto, si estás mandando correos confidenciales, si estás trabajando con información muy sensible, si estás acostumbrado a manejarte con personas que pueden estar en riesgo o situaciones de riesgo, tenés que acostumbrarte a encriptar tus correos, a encriptar la información, incluso la información que está en tu ordenador, es decir, acostumbrarte a que tu ordenador esté siempre encriptado, que la información que llevas en los pendrives esté encriptada. ¿Es una molestia? Sí, es una molestia adicional, lleva más tiempo, tienes que también a veces entrenar a la otra persona que está del otro lado para que sepa usar encriptación, pero esto es fundamental. Porque esa encriptación es la única garantía que tienes, que aunque pierdas el control físico de ese pedazo de dato, de ese USB, de ese documento, de ese mail, al menos te quedará el control lógico, es decir, que la gente no lo puede ver a menos que tú quieras o tú les des las claves. Por lo tanto, siempre te recomiendo que al menos para la información importante, idealmente para toda la información, pero si por lo menos vas a hacer este esfuerzo, hacelo para la información importante y trata de acostumbrarte a encriptar los correos o la información que tiene muchísima sensibilidad. Encriptar es especialmente importante cuando trabajas remoto. Cuando trabajas dentro de la empresa puedes garantizar o puedes estar tranquilo o puedes delegar una cierta responsabilidad en que hay una cierta seguridad física que viene acompañado con trabajar dentro de la organización. Es decir, que nadie te va a robar un pendrive en un cajón o nadie te va a copiar información sin tu permiso. En cierta forma hay algunas garantías. Pero cuando trabajas remoto, cuando trabajas on the go, cuando estás en un aeropuerto, cuando estás tomando un café en Starbucks, cuando estás en distintos espacios, es un poco más difícil controlar tu seguridad física, es más difícil verificar que nadie te robe o te copie un dispositivo USB, cosa que toma segundos apenas. Entonces sería importante que si estás on the fly, si estás trabajando remoto, si te vas moviendo bastante, que te tomes en cuenta esta recomendación sobre encriptar. Es molesta, lo sé, pero la verdad es que trae buenos resultados. Si querés que haga un video específicamente sobre cómo encriptar y por ahí las mejores prácticas, déjamelo acá en los comentarios y con gusto haremos algo puntual para este tema. Pero luego estas no son las únicas consideraciones a tomar, pero por hoy creo que han sido suficientes. Trabaja remoto, pero trabaja seguro. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir que dejes un comentario, que le des like y que te suscribas al canal. Muchísimas gracias.